Bueno, pues en nuestra clase de desarrollo del pensamiento, primero hicimos un FODA y a partir de ese identificamos una problemática, hicimos un diagrama de Ishikawa para ver las causas del problema que identificamos, el cual es que pues tenemos una mala organización o no podemos organizar nuestras responsabilidades y dejamos todo al final, y al final eso nos termina causando estrés y pues cambiamos nuestros hábitos. Por ejemplo, para cumplir con una tarea terminamos desvelándonos y después de desvelarnos el siguiente día no rendimos lo suficiente y volvemos a desvelarnos el siguiente día, entonces se convierte en un ciclo vicioso y por eso acudimos con usted. No sé, le quería preguntar como qué considera que es o por qué nosotros como estudiantes hacemos eso, por qué pues ponemos tanto hasta llegar a ese punto de que nos genera estrés. Pues pudiera haber una respuesta general, pero más bien cada persona pues tiene algún motivo distinto por el cual llegue a postergar las cosas, ¿no? Que es a lo mejor lo que está pasando. Generalmente cuando uno está estudiando en la universidad, pues tiende a tener pues muchas actividades, ¿verdad? A veces trabajos que les entregan que tienen que entregar casi de un día para otro. Pero la idea central de por qué es que pues funcionamos más cuando las cosas son urgentes. Y la urgencia pues la determina el tiempo. Entonces empezamos a hacer las cosas cuando son urgentes. Y hace poco actualmente estamos dando el taller de organización del tiempo, no sé si ya les tocó esa parte. Sí. Normalmente, pues sí, la idea sería que nosotros sepamos organizar nuestras actividades entendiéndolas como urgentes e importantes. La urgencia la determina el tiempo, como les decía, y lo importante lo determina, pues ahora sí, cada uno de nosotros. Para mí, ¿qué es importante? ¿Qué materia? Podemos partir desde la generalidad. Por ejemplo, es importante cursar o aprobar todas las materias, ¿no? Como algo general. Pero, ¿qué es lo que las determina como urgentes? Pues, ¿cuándo tengo que presentar esta? ¿Qué cantidad de cosas tengo que hacer? ¿No? Entonces uno empieza a administrarse a partir de lo que uno considera urgente. La idea de una persona que se apellida Eisenhower, y no sé si vieron esa matriz en su taller, es que nosotros no vivamos atendiendo las cosas de manera urgente, sino entendiendo lo que es importante, trabajarlo al momento o de una manera pues anticipada para que no se convierta en urgente. Entonces la urgencia siempre la marca el tiempo. Entonces hay una posibilidad de que cada uno de nosotros podamos atender todas estas actividades que son importantes, que consideramos importantes, bueno, ahorita para nuestro desarrollo profesional, y pues atenderlas sin la necesidad de que la urgencia sea la que me motive. Entonces, pues sí, algo de eso pudiera aplicarse ahí. O sea, el definir las actividades, todas son importantes o cuáles son importantes, cuáles son urgentes, ¿no? Entiendo que hay maestros que le dicen, no, quiero este trabajo para mañana, pero hay otras veces que nosotros pues postergamos las cosas, porque nuestro sentido de urgencia es el que nos activa o estamos acostumbrados a atender las actividades solo a través de la urgencia. Entonces es una cuestión de saber, pues ahora sí que organizar primero sus actividades y en base a eso organizar el tiempo disponible para no caer en ese círculo vicioso de que tengo este trabajo urgente, entonces me desvelo y al día siguiente, en lugar de estar atendiendo otra cosa, empiezo a reponer ese sueño, por ejemplo, que no tuve. Aparte de que no rindo bien, de que no descansé bien, no percibo bien las cosas, no entiendo bien, entonces me cuesta pues todavía más trabajo. El descanso pues sí es una parte muy importante, y atender las cosas siempre con urgencia pues nos va a generar estrés, hablando de la teoría de Eisenhower. Hay otra frase que se las voy a compartir, que a lo mejor también tiene que ver con eso, que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Es la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. ¿Qué quiere decir? Que si tienes 3 semanas para entregar un trabajo,
te vas a adaptar, digamos, vas a adaptar en tu mente o en tu organización esas 3 semanas para hacerlo, pero en realidad lo puedes hacer en menos tiempo. Porque si te dieran 3 horas, tu cerebro va a buscar la manera de hacerlo en 3 horas, no en 3 semanas. Entonces, si tú tienes, y es algo en lo que caemos todo, ¿no? Bueno, pues tengo 2 semanas para hacerlo. La idea de esto es que engañes a tu cerebro diciéndole, no sé, tengo menos tiempo, o si es un trabajo muy grande como lo vienen siendo los trabajos de integradora, uno puede decir, pues solo voy a dedicarle 30 minutos el día de hoy. Entonces ya empiezas a bajar esa resistencia de decir, pues es mucho tiempo, le voy a dedicar mucho esfuerzo, necesito 1000 cosas. Entonces baja esa resistencia, ¿no? Entonces empezamos a engañar al cerebro y ya trabajamos. Si pueden aplicarlo de trabajar en bloques de 25 minutos de trabajo efectivo y 5 de descanso. 25 y 5, ¿no? Así, ese es un bloque, digamos, de 1 hora. Entonces, con la ley de Parkinson, pues uno puede entender que, pues sí, efectivamente, pues uno tiende a eso. Si me dicen que tengo 3 semanas, me voy a aventar las 3 semanas. Pero si yo me autoengaño y digo, pues solo lo voy a hacer en 3 horas, tu cerebro busca la manera de terminarlo en 3 horas. Y si aplicas el método que se llama Pomodoro, que es trabajar 25 minutos y 5 descansar, puedes ser más eficiente en eso. Entonces sería como priorizar lo que tenemos que hacer. Ajá. Y dividirlo en bloques para que no nos estresemos por la gran cantidad o lo complejo que puede ser un proyecto. Ajá, para que no se acumule. O sea, lo complejo lo va a determinar cada uno dependiendo de las capacidades que crea que tenga. Otra de las cosas que pues yo manejo en los talleres es que la procrastinación no es flojera, es sinónimo de algo, posiblemente miedo al éxito, miedo al fracaso. Es algo, es un temor interno que se manifiesta a través de la procrastinación, de que decir no quiero enfrentar lo que me causa angustia, que es el trabajo de integradora, ¿no? Entonces empiezas a hacerte ideas o empiezas a querer distraerte o a buscar un alivio inmediato, ¿no? A través de la distracción y todo eso. Entonces ahí es donde a veces uno pierde el tiempo y deja las cosas hasta el final. Pero no es porque uno sea flojo, sino porque uno tiene alguna inseguridad respecto a ese tema, respecto al fracaso, podré, no podré. Entonces es mejor pues, no pensar en eso y mejor sin querer me empiezo a distraer. Entonces pues la idea es eso, empiezas a definir primero lo importante, que pues es algo más general, y lo urgente, que es lo que se tiene que entregar. Ahora sí que lo defines por fechas. Por ejemplo, yo me organizo de tal manera que utilizo el calendario para eso. ¿Qué actividad tengo que entregar tal día o tengo que realizar tal día o a fin de mes? Y en base a eso pues es a lo que le voy dando urgencia, pues para que no se me acumule pues todo, ¿no? Lo más complicado sería, por ejemplo, cuando vienen a consulta, pues yo tengo que llenar un historial. Entonces hay quien lo deja todo al final porque se acuerda muy bien. Yo, como reconozco que no tengo tan buena memoria, tengo que estar revisando las notas para poder vaciar la información. Entonces yo lo tengo que hacer al momento o al menos en la semana en la que atiendo a la persona, si no, se me va a acumular todo. Entonces es definir las actividades. ¿Qué consecuencias puede tener la acumulación de tareas en el rendimiento académico y personal? Pues principalmente el estrés o el burnout. El burnout, que es el agotamiento profesional. Teniendo el agotamiento, pues vienen más cosas como querer compensar esas horas que no descansé con otras o no rendir lo suficiente. Pero principalmente pues el estrés, o si lo quieren manejar como burnout, el burnout es lo más preciso cuando hablamos de agotamiento profesional, que se da mucho en la universidad y cuando uno es profesionista. Bueno, yo le voy a preguntar otras. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones daría una persona que suele desvelarse para terminar sus tareas? ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que suele desvelarse para hacer sus tareas? Sí. Pues que busque la manera de priorizar el descanso. ¿Cuál es lo ideal? Pues dormir entre 6 y 8 horas. Normalmente dicen que con 7 está bien, ¿no? No pasa nada si te desvelas un día al mes, ¿no? Pero si es algo recurrente, pues vas a tener esas
conductas compensatorias, ¿no? Pues no descansé, entonces me duermo poquito o me gana el sueño en alguna clase. Pero lo más evidente es que se pierde la capacidad de atención. Entonces, si yo estoy que no estoy bien descansado, pues mi atención se va a dispersar en cualquier cosa. Cuesta mucho, mucho trabajo. Sí, sí. Yo lo he calado. Por ejemplo, a veces me entretenía llenando crucigramas. Pero a veces lo hacía en la noche antes de dormir, como con eso ya me dormía. Pero cuando tenía sueño, no entendía las palabras. ¿No? Que cuando estaba despierto los terminaba pues, rápido, ¿no? Rápido. En caso cuando uno está cansado o desvelado, agotado o que tuvo un día difícil, es muy complicado concentrarse, por eso el descanso es muy, muy importante. Entonces, pues priorizar el descanso y volvería a lo mismo. Todo es cuestión de cómo organizas tú tus actividades para que no se acumulen. Ok. ¿Qué hábitos considera importantes para la mejora de la administración del tiempo? Utilizar un calendario o una agenda. Ahorita debe haber 1000 aplicaciones por ahí que nos puedan ayudar a organizar nuestras actividades de mejor manera. No las conozco porque a mí me funciona el calendario. No necesito buscar algo más, es lo único. Porque en el calendario me puedo organizar por día, por hora, por semana, por mes, ver las actividades así tal cual. Y para mí eso es mucho más sencillo. Entonces, una de las estrategias pues sería utilizar las herramientas digitales. Un pintarrón o un corchete, poner ahí notitas o algo de eso. Que por ejemplo, pues aquí yo tengo la información más a la mano para no perder tiempo en el momento en el que tenga que identificar las nomenclaturas que todavía no me acuerdo porque llevo muy poco tiempo aquí trabajando. Entonces es más fácil para mí apoyarme de esto o de los post-its, mucho de los post-its. Utilizo una libreta, ¿no? Tengo 3 libretas, una ya me la acabé, pero una poniendo las actividades, ¿no? Que es que lo pongo por semana, ¿no? Que tengo que hacer esta semana, que no. Ya cuando termino las actividades de la semana, lo tacho o encierro las que están pendientes para la siguiente semana. Y ya, pues es algo de lo que a mí me funciona como tal como estrategias. Aparte de dormir, descansar bien, nos ayuda bastante. Sí, bueno, justo sobre lo que le comentaba al inicio, que personalmente sé que es importante, pero tal vez porque las considero muy complejas las actividades o porque creo que tengo tiempo, entonces las termino dejando hasta el final y cuando las tengo que hacer, no es como que no las entregue, sino que estoy desvelándome por hacerlas y llega el punto hasta que también pues me causa estrés y frustración eso y entonces pues ya no estoy rindiendo lo suficiente y me lo reprocho también un poco. Entonces, teniendo esa visión, como ¿cuál sería un solo consejo o algo que usted diría que es muy importante o que nos daría? Pues en ese caso, pues sí es muy importante la atención psicológica, porque a partir de eso entiendes la frustración que te genera. La frustración no viene tanto de lo que estoy viviendo ahorita, sino de las veces o tantas veces que lo he vivido y se ha convertido en algo tan repetitivo que pues genera ese sentimiento de impotencia o pudiera generar, al menos en lo que tú me platicas, ¿no? Entonces, pues en la atención, pues tú empiezas a hablar de todos esos momentos en los que te has sentido de esa manera, empiezas a ver por qué empezó eso, empiezas a descubrir esas inseguridades que te llevan a la procrastinación y empiezas a quitarte el estigma de que eres flojo, que es lo que a veces uno se culpa por entender, funciona de tal manera. Entonces le das alivio a toda esa frustración. Hay personas que les pasa eso que tú dices, pero porque reconocen sus capacidades, esto lo puedo hacer en un ratito y lo prefiero hacer bajo el estrés. Entonces ahí pues la persona no tiene tanta conciencia sobre las consecuencias, digamos, de altos niveles de estrés. Entonces la persona confía tanto en sus capacidades que prefiere postergar las cosas. Eso lo puedo hacer en 1 hora antes de la entrega, ¿no? Y habrá quien le funcione, ¿no? Pero pues ese es el estrés. Para alguien puede generar mucha frustración, o para alguien pues es algo del día a día, pero a nivel físico pues sí llega a tener repercusiones como después no poder dormir,
pues sentirse fatigado, empezar a tener problemas en tu alimentación, por ejemplo, ¿no? Porque por ahí dicen, ¿no? También que el estrés ayuda a subir de peso, por ejemplo. Entonces, pues sí, una recomendación sería atenderlo a través de la atención psicológica, porque ahí te digo, revisas tu caso particular, que les decía, puede partir de una generalidad, pero la particularidad es, cada uno tiene una historia de vida que está marcando algo de su presente. Entonces lo reconoces, te da el control sobre eso y actúas de manera distinta. Bueno, Más o menos. sí, ok, bueno, pues muchas gracias por las recomendaciones que nos ha dado, por compartir su experiencia y muchas gracias. Muchas gracias. Pues de nada, espero que les sirva, ¿vale? Sí, mucho. Sí, hasta luego.